El scattering de Rutherford o la dispersión de Rutherford es una descripción de un fenómeno de scattering como los que habíamos eh, dicho antes, pero teniendo en cuenta partículas cargadas. En principio se utilizó para modelar el átomo. Habían dos modelos. El anterior era el modelo atómico de Thomson, donde teníamos una gran carga positiva y pequeñas cargas negativas dentro, mientras que en el Rutherford teníamos un centro positivo pequeño donde uno esperaría que la dispersión se produzca en cantidades mínimas o con una probabilidad mínima de dispersión de esta forma o de esta forma, pero después en los otros aspectos no debería ocurrir nunca. En el caso de Thomson no se esperaría eso. Entonces, en el caso del scattering de Rutherford, vamos a suponer entonces que tenemos una partícula incidente con carga Q1, luego tenemos otra con carga Q2, y bueno, tenemos una energía cinética E, y luego tenemos la dispersión sobre la partícula más pesada, digamos, que es la que tiene carga Q2. Todavía estamos en el ambiente clásico. Vamos a suponer entonces, tenemos un parámetro de impacto B. Supongamos que tenemos por acá la segunda partícula Q2, que la trayectoria de la otra partícula Q1. De esta forma vamos a tener un ángulo θ como siempre. Vamos a tener una distancia entre partículas R, un ángulo entre partículas de φ, y teniendo en cuenta esto vamos a utilizar la energía clásica, un medio m desde el punto de vista de r y φ, la velocidad que tenemos es r punto r cuadrado φ punto cuadrado más el BR, donde el BR va a tener que ser el potencial coulombiano, Q1, Q2, 1 sobre R, 4pi y la constante epsilon. También necesitaríamos la conservación del momento angular, J igual a m r cuadrado phi punto, y de ahí tenemos que phi punto es igual a j sobre mr al cuadrado. Este phi punto puede venir acá. Si pasamos el b hacia el otro lado y el 2 y el m, tenemos que 2m e menos b es igual a r punto más lo que sería r cuadrado phi punto cuadrado. Los r cuadrados se cancelan y queda j cuadrado m cuadrado r cuadrado. Y este r cuadrado se canceló con un r cuadrado, tenemos otro más al cuadrado. Vamos a querer tener r en función de phi, por lo tanto va a haber que hacer un cambio de variable. El cambio de variable que hacemos es u igual a 1 sobre r. Con eso, r punto, que es dr de t, vamos a llamarlo como dr de u de phi de t, todo esto que podemos tomarlo como alguna regla de la cadena. Entre todo esto tenemos de phi de t, que lo vamos a tomar como phi punto, que ya tenemos, que es j sobre mr cuadrado. A su vez, dr de u es derivar entonces r en función de u, ¿no? Poniendo el u de este lado, eso es menos 1 u cuadrado. Después tenemos el jmr cuadrado, que 1 sobre r cuadrado lo tomamos como u cuadrado, y el du de phi que queda en el medio. En definitiva queda menos j sobre m du de phi, cancelando los dos u's y trayendo este menos. Entonces teníamos esta expresión en función de r punto, pero ahora r punto es menos jm du de phi. Entonces está al cuadrado, lo ponemos al cuadrado, el menos j sobre m elevados al cuadrado pasan hacia el otro lado, j cuadrado, y el 2, el m también pasa al cuadrado, se cancela con el m que está acá y queda un solo m, y del otro término solo va a quedar el r cuadrado, se va a cancelar con esto, y eso es u cuadrado. Pasando el cuadrado queda la raíz de todo eso, poniendo el de phi de un lado y el de u del otro, dando vuelta hacia abajo la raíz, queda de esta forma, y lo que está abajo lo vamos a llamar i de u.
esto que está ahí. Teniendo esto y sabiendo que la partícula empieza la partícula con Q1, viene de R igual a infinito, o con el cambio de variable U igual a 0, el ángulo que consideramos que con el que viene es phi igual a 0, y suponemos que el R, el punto donde va a haber máxima cercanía entre las partículas va a ser el R mínimo, o en la conversión el U máximo, y entonces el phi que nos va a dar eso, vamos a ponerlo de esta forma, va a venir dado por la integral entre 0 y U máximo de U integral y U. Al igual que en el caso de scattering de esfera dura, nosotros tenemos acá el alfa, que en realidad es el phi que estamos tomando nosotros, que sería acá. Vamos a tener también que vamos a tener dos ángulos de phi más el θ nos va a dar pi, que era lo que habíamos considerado. O sea, vamos a tener esta misma fórmula pero con phi. De esa forma, θ va a ser igual a pi menos 2 phi. Phi es la integral, entonces θ es igual a pi menos 2 integral U max de U y U raíz. Esto es general, vamos a poner el IU con el potencial respectivo. 2m sobre j cuadrado e menos 2m j cuadrado, y hay que considerar el potencial Q1, Q2, 4 pi epsilon 0, 1r cuadrado menos el U, menos el U cuadrado. 1 sobre r, acá por eso está el U. Menos U cuadrado, esto es un polinomio, por lo tanto van a existir dos raíces U2, U1, de modo que esto se escriba de esta forma. Y hay que tener en cuenta, como sabíamos que du de phi es igual a raíz de iu, eso lo sabemos por esta igualdad de u de phi y raíz de iu. Esto significa entonces que u max tiene que ser una raíz, porque si u max es máximo, la derivada entonces debe dar 0. Entonces u max es máximo de u, en la derivada en u max tiene que dar 0, o sea que es el 0 de esto, que también, bueno, va a ser en realidad de la raíz. Vamos a suponer que u2 es mayor a 1 y que u2 es lo que ya tomamos como u max. Poniendo entonces la expresión en función de las raíces en el i, uno puede resolver esta integral que va a dar en función de seno a la menos 1, da menos 2 seno a menos 1 en función de 1 más u2 menos u1. Ahora, por otro lado, podemos tomar el caso cuando no tenemos interacción, o sea que esa es simplemente la parte cinética, y cuando la partícula también está muy lejos, tenemos que j va a ser mb, b larga el parámetro de impacto. En ese caso, entonces, utilizando acá, despejando el b, tenemos que el j y al cuadrado, m cuadrado b cuadrado, 12m, y entonces esto es igual a 2mb cuadrado e, cancelando los m's, y entonces podemos tener que 2mj cuadrado, ya tomando j cuadrado y pasando el j cuadrado para este lado y el b cuadrado ahí hacia el otro, queda que 2mj cuadrado es igual a 1 sobre b cuadrado e. Volviendo al i, podemos ahora introducir estas cosas sobre el i que ya teníamos. De esa forma, 2mj cuadrado ya sabemos que es 1 sobre b cuadrado e. Eso hace entonces que quede una expresión de esta forma: 1b cuadrado menos 1b cuadrado 1 sobre e, lo que tenía que ver con el potencial, u menos u cuadrado. Si llamamos todas estas constantes a, q1, q2, 4pi, epsilon 0e, entonces obtenemos una forma polinómica donde una vez podemos buscar las raíces. u2 va a ser todo esto en función de a, y u1 va a ser todo esto con un menos en vez de un más. Ahora lo que vamos a hacer es buscar cuánto es u1 más u2 menos u1. Algunas cosas se cancelan y queda simplemente en función de menos 1 sobre la raíz de 1 más 2b al cuadrado. Esto nos sirve porque es lo que estaba dentro del seno para igualarlo al θ.
Es importante decir que todo esto es válido por conservación de impulso angular y conservación de la energía. Entonces, retomando la fórmula de θ, era θ igual a 2 seno a la menos 1 de esto, que ahora es esto. Entonces tenemos 1 sobre, acá teníamos un menos en realidad, y esto es menos 1, 1 más 2b a cuadrado. El seno a la menos 1 o el arcoseno en este ámbito cumple que, pongámoslo de esta forma, menos x es igual a menos seno a la menos 1 de x. Eso significa que podemos sacar un menos compensando con el menos de adentro. Entonces sacamos el menos, hay que poner un menos adentro, eso hace que tengamos positivo y positivo. Usamos entonces la imparidad. De acá obtenemos que 1 raíz de 1 más 2b sobre a al cuadrado es igual a seno de entonces θ sobre 2. Vamos en busca de despejar b. Entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado y dar vuelta. De modo que quede 1 más 2b al cuadrado igual a 1 sobre seno de θ sobre 2 al cuadrado. De acá entonces podemos pasar el menos hacia el otro lado, el 1, y de esta forma esto es igual a 1 menos seno cuadrado de θ sobre 2 seno de θ sobre 2. Pero esto es igual a coseno cuadrado de θ sobre 2 seno de θ sobre 2. No, acá me olvidé un cuadrado, acá también, cuadrado. Uniendo entonces, cancelando los cuadrados, tenemos que 2b sobre a es cotangente de θ sobre 2. Así que simplemente despejando b, tenemos que b es a por cotangente θ sobre 2 sobre 2. Bueno, pero trayendo todo lo que es a, que es todo esto, q1, q2, 4pi, epsilon 0e, y por el medio vamos a tener q1, q2, 8pi, epsilon 0, cotangente de θ sobre 2. Q1, Q2, 8pi, epsilon 0, L, faltó, cotangente de θ sobre 2. Este es entonces el parámetro de impacto. Con el parámetro de impacto podemos sacar de θ, la sección transversal diferencial, que venía dado entonces por b seno de θ y el módulo de b de θ. Entonces, en la derivada de b de θ uno puede calcular con esto, que depende del cotangente de θ sobre 2, va a ser igual a q1, q2, 8pi, epsilon 0, e, 1 sobre 2 seno cuadrado de θ sobre 2. Entonces, si uno toma el b, que es todo esto, y la derivada que tenemos, que es todo esto, lo multiplica todo y uno va a llegar entonces que de θ es igual a q1, q2, 16 pi epsilon 0 e seno cuadrado de θ sobre 2 todo al cuadrado. Podemos obtener la sección transversal total integrando sobre d θ. Sigma va a ser igual a la integral de θ seno de θ de phi. Esto tenía que ver con el ángulo sólido. Entonces esto va a ser igual a q1, q2, 8pi epsilon 0 e al cuadrado integral 0 pi seno de θ seno cuarta de θ sobre 2 diferencial θ. Esta integral no converge. Para θ cerca de 0 esto ya explota. Y esto tiene que ver con que el potencial coulombiano 1 sobre r tiene rango infinito. Quiere decir que uno no puede escapar de la fuerza coulombiana. Vamos a tener desvíos y por eso es muy importante.